Hay que... vivir. Les tengo que dejar compartir pantalla, mis disculpas. Ahí sí. ¿Se ve, profe? Sí, ahí se ve. Ya. Tiene que ampliarlo, sí, para que se vea pantalla completa. Buenos días. Yo creo que tiene que irse acá a la esquina y poner pantalla completa. Ahí, eso. Profe, ¿se escuchaba cuando lo coloqué? ¿O tengo que tener el audio activo? Le escucho medio despacio. A ver, ahí. Control de Chépica en Cuartos Frutales. El grupo está constituido por Matías Zavala, Paulina Molina, Carla Peña y quien les habla, Matías Fuentes. Maleza son aquellas plantas que bajo determinadas condiciones causan un daño económico o social al agricultor. Esto bajo consecuencia de una selección interespecífica provocada por el hombre debido a su alteración del suelo y su hábitat. Bajo este contexto, nos enfocaremos en la maleza chépica, perteneciente a la familia Poaceae, la cual presenta características de pasto perenne, con crecimiento postrado y agresivo a través de sus rizomas y estolones. Su origen se atribuye a América tropical y subtropical, pero su distribución geográfica abarca desde el sur de los Estados Unidos hasta Chile. Es una planta abundante que en condiciones de semi-inundación presenta dificultad para su control. Esto dificulta la aplicación de un control mecánico, el cual estimula su rebrote a través de estolones y rizomas. La chépica presenta un crecimiento máximo en primavera, calzando con el inicio de su floración y alcanzando el pic de esta floración en pleno verano. Las principales problemáticas de chépica en el cultivo son principalmente la competencia directa entre las plantas y las malezas por espacio, luz, agua y nutrientes. La captura de estos recursos se define en la velocidad inicial de la generación de la canopia y del sistema radicular. El resultado de esta competencia es altamente dependiente de la tasa de crecimiento de las especies durante sus primeras etapas. Chépica es una planta súper competitiva, especialmente si emerge al mismo tiempo o más temprano que el cultivo, debido a que tiene unas altas tasas de crecimiento y tiene la gran capacidad de producción de semillas y rizomas, que están especialmente adaptadas para subsistir y proliferar en condiciones de laboreo constante del suelo. También es una planta alelopática. Esto quiere decir que secreta compuestos químicos a través de las raíces o de sus residuos como hojas y raíces muertas, y estas inhiben el crecimiento de las raíces y raicillas de los árboles. Las pérdidas atribuidas a las malezas son de un 80% en cultivos jóvenes y de un 40% en cultivos ya establecidos. De acuerdo a estos valores, cualquier medida de control que se implemente en las plantaciones es justificada desde el punto de vista económico. El control se puede enfrentar con diferentes estrategias, como el control directo o una combinación de métodos llamado control integrado. Ahora le hablaremos sobre los principales métodos de control. En el control vegetal se puede utilizar mulch para controlar el crecimiento y establecimientos de otras especies. Como cobertura vegetal se suelen utilizar cereales. Las ventajas de esto es que evita las grandes fluctuaciones de temperatura en el suelo y la pérdida de humedad. La desventaja es que tiene un costo muy elevado y en el caso de utilizar mulch vegetal, si el material entra en contacto con el tallo, se produce un microclima alto en humedad que puede provocar la incidencia de hongos sobre el árbol. Otro control cultural es el aumento en la densidad del cultivo, y esto permite un sombreado del suelo bajo la canopia de los árboles, controlando naturalmente la chépica. La desventaja de esto es que lleva un mayor manejo en la arquitectura del árbol y con ello un aumento en los costos de mantención del cultivo. Ahora yo procederé a explicar sobre el control físico para la chépica.
como la quema, la siega o la labranza, son métodos utilizados en la agricultura. Sin embargo, no son de gran eficacia debido al tipo de reproducción por rizomas de esta especie, ya que al cortar esto, se está promoviendo la formación de raíces y brotaciones nuevas para cada trozo de rizoma, ya que estos poseen varios nudos en su estructura. Ahora las ventajas son que controlan malezas y algunas plagas, agota las reservas presentes en los rizomas, o bien se extrae directamente al rizoma del suelo mediante la labranza. Algunas desventajas son el alto impacto ambiental negativo, demasiado tiempo antes de conseguir el control para el caso de la siega, y demasiadas pasadas de máquinas agrícolas compactan el suelo y esto puede potenciar la erosión del mismo. Para el caso del control biológico, no se han encontrado controles biológicos exitosos para chépica, aunque una forma posible sería mantener la pradera original y que se controle de manera natural el establecimiento de la especie. Ahora procederé a explicar sobre el control químico. Esta es una de las herramientas de la agricultura convencional más utilizadas en el control de maleza, debido a su alta eficacia. Sin embargo, a lo largo de los años se han presentado una serie de inconvenientes que han ido de la mano con el estudio de estos productos, como lo es la carencia de un producto, la fitotoxicidad que puede ocurrir al aplicarlo, el carryover, además de la contaminación asociada a estos tratamientos. Las ventajas de estos productos es que pueden adaptarse a las condiciones ambientales locales, pueden ser selectivos para una especie o familia en particular, y se pueden aplicar en distintos estados fenológicos de las malezas. Ahora las desventajas son que requieren de equipamientos más específicos, trabajadores especializados, y además no es tan seguro como otros métodos de control en términos de salud. Así, para diversos productos y principios activos, funcionan para el control de chépica. Ahora, en la presente tabla, presentaremos algunos productos que se utilizan en el control de chépica en huertos frutales. Si bien cada uno de estos herbicidas tiene un espectro de acción más allá de la chépica, decidimos presentar otros aspectos a considerar como lo es el producto, el principio activo, el momento de la aplicación, su modo de acción, la dosis y el precio junto al formato que se encuentre presente en el mercado. Por lo tanto, partiendo por el primero de ellos, el Aquiles 24S. Su principio activo es la cletodima, la cual actúa inhibiendo la biosíntesis de lípidos. Este es un herbicida sistémico, selectivo y postemergente para el cual es recomendado que se aplique cuando la maleza tenga entre 30 a 40 centímetros de altura, con una dosis de 0,6 a 1 litro por hectárea y con un costo asociado de 189.180 por el galón de 5 litros. El segundo producto para presentar es el Rango 480 SL. Su principio activo es el glifosato. Actúa a nivel proteico, inhibiendo alguna proteína que les permita crecer a las plantas o bien quelando nutrientes vitales para el desarrollo de esta. Este es un herbicida sistémico, no selectivo y postemergente, para el cual se recomienda aplicar cuando ya estén los primeros estadios de la planta y en crecimiento activo. En épocas invernales se sugiere que exista suficiente área foliar para poder permitir el correcto control de la maleza. Es recomendado aplicar una dosis de 2 a 3 litros por hectárea con un costo asociado de 8.760 pesos por 1 litro de producto. El tercer producto a presentar es el UPL Faena FP. Su principio activo es el glifosato monoamónico. Es un herbicida sistémico de acción postemergente para el cual se recomienda que se aplique en la época de floración de la maleza. De esta forma, con una dosis de 2,2 kilogramos por hectárea, el producto es absorbido por las hojas y llega hasta las raíces y otras partes de la planta ya brotada, controlando finalmente la maleza. Ahora, el valor de este producto en el mercado ronda los 88.690 pesos por 15 kilogramos. Finalmente, el herbicida glifosato 480 SL. Su principio activo es el glifosato isopropilamonio. Es un herbicida sistémico, postemergente, no selectivo y de amplio espectro. Para este producto se recomienda que se aplique en épocas con las malezas con una altura de por lo menos 30 centímetros y en floración idealmente. Se deben aplicar dosis de 5 a 10 litros por hectárea y este producto se encuentra en el mercado con un valor de 75.660 pesos por 20 litros de este.
Bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer acerca del control integrado es ¿qué es? Es un método que incluye utilizar todas las técnicas adecuadas y conocimientos existentes para reducir una población de malezas a niveles tales que los perjuicios económicos que produzca se hallen por debajo de un umbral económico aceptable. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a utilizar la manera más compatible con el medio ambiente para que los efectos negativos sean los menores sobre el cultivo. Bueno, en algunos casos puede incorporar métodos físicos, químicos, mecánicos, biológicos, genéticos, conjuntamente con medidas preventivas y estudios básicos sobre biología y ecología de las malezas. Estos estudios pueden incluir tales como la longevidad, mecanismos de dormición, dinámica de las poblaciones, la ginecología, mecanismos de invasión, etc. Bueno, pero para realizar un control integrado, tenemos que identificar a la maleza presente, su distribución y su nivel de infestación. Además, conocer la biología, ecología de las especies predominantes. Hay que conocer el potencial de daño de las especies de malezas predominantes, además, y disponer de recursos para implementar métodos de control técnicamente efectivos, económicamente viables y seguros para el medio ambiente. Vamos a hacernos 3 preguntas muy importantes. La primera sería, ¿cuál es el mejor método de control contra la chéptica? Y bueno, el mejor método de control de los ya mencionados anteriormente es el integrado. Y esto se debe a que la solución no es solo mediante el uso de herbicidas selectivos que se ocupan para eliminar específicamente la maleza que deseamos, sino también el uso de distintas técnicas físicas y biológicas para el beneficio de nuestra producción. ¿Y cuál es la mejor forma de realizar un control integrado? Es considerando el uso de la chéptica como cubierta vegetal, controlando el tamaño de la chéptica con poda y utilizando herbicidas para controlar la expansión de esta. ¿Y cuáles son los beneficios de tener una cobertura vegetal controlada? Es que estas cubiertas vegetales protegen de la erosión, evitan la proliferación de las malas hierbas, disminuyen la escorrentía y aumentan la materia orgánica del suelo, incluyendo además otros beneficios. Bueno, es necesario que para el control de la chéptica podamos combinar los tratamientos químicos con el uso de implementos mecánicos. Y frente a la posibilidad de que se manifiesten problemas de tolerancia y o resistencia a herbicidas, no debemos alarmarnos, pero sí estar alerta y tener en cuenta que la prevención es la actitud apropiada. Así, la implementación de técnicas de manejo integrado de malezas contribuyen a lograr este objetivo. De este modo podemos manejar o retrasar su manifestación, puesto que no existe ningún método o estrategia individual que sea totalmente efectiva. En otras palabras, el manejo integrado de malezas va mucho más allá del mero control de malezas, sino que se refiere a la integración de diferentes prácticas que en conjunto ayudan a reducir la interferencia de las malezas, así como a limitar su propagación. La aplicación de esta filosofía aportará sin lugar a duda sostenibilidad al agroecosistema. Ya, algunas preguntas. ¿Hay preguntas de la concurrencia en primer lugar? No, si no hay preguntas de la concurrencia, les voy a hacer algunas preguntas yo. Ustedes mostraron un cuadro de herbicidas, mostraron 4 herbicidas y colocaron los costos por envase del herbicida, las dosis por hectárea, y me gustaría que me dijeran con cuál herbicida se quedarían, o si hay algunos casos en que se quedarían con uno y otros casos en que se quedarían con otro, que es lo que hace que elijan un herbicida u otro. Un factor igual importante en la decisión del herbicida que queramos utilizar va a ser en base al presupuesto que dispongamos. También, por ejemplo, si se tiene una especie en particular y necesitamos mayor selectividad, eso va a tener que implicar en un mayor costo. Ya, pero aquí estamos en un huerto frutal, ¿o no?
Sí. ¿Eso? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, se supone que los frutales son de hoja, son de dicotiledóneos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna diferencia entre el clethodim y los otros 3 glifosatos que aparecen de partida? El clethodim es selectivo y los otros 3 no. Ya, entonces, ¿qué diferencia hay en la aplicación de clethodim con los otros 3? Por ejemplo, si tengo un huerto frutal nuevo, recién plantado, y estoy muy cerca de la planta y aplico glifosato, podría llegarle glifosato a los árboles nuevos, ¿no es cierto? A las plantas nuevas. Claro. Y en el caso de clethodim no existe esa diferencia, ¿verdad? O sea, clethodim puedo aplicarlo en la hilera, ¿no es cierto? Muy cerca de las plantas porque no hay riesgo de, si le cargo de clethodim a los árboles, ¿no es cierto? A la hoja de los árboles, no hay riesgo de absorción. Claro. En términos de selectividad, sí lo podría haber después en términos de carencia si estoy produciendo fruta, pero en los primeros años que no produzco fruta, podría yo en la banda o cerca de los árboles, ¿no es cierto?, aplicar clethodim, y más lejos podría aplicar un glifosato, siendo que es más barato, ¿verdad? ¿Cómo determinan cuál de los 3 glifosatos podrían usar? Porque los 3 que me mencionan un clethodim, que es Aquiles, ¿no es cierto? Y después me mencionan tres productos comerciales que se basan en glifosato. O sea que podemos esperar más o menos el mismo efecto de los 3, pero ¿con cuál de los 3 se quedan? ¿Y por qué? ¿Cómo tomarían eso? Sí, yo depende también del momento de aplicación de cada herbicida. Por ejemplo, en el primer caso del glifosato, se recomendaba que fuera como en los primeros estados de la planta y que presentara un crecimiento activo. Sin embargo, el que tenía de principio activo el glifosato monoamónico se aplica durante la floración, según... Claro, es que eso en realidad, y ahí hay que tomar en cuenta que la etiqueta puede contener errores. Aplicar el glifosato a una chépica que recién viene saliendo, recién viene brotando, no es una buena práctica porque en el fondo, No hay suficiente follaje para la absorción. exactamente, o sea, ahí el que hizo la etiqueta comete un error, en el fondo técnico, Claro. ¿ya? Se menciona incluso Eso es válido en para uno de los puntos malezas anuales, de la pero no tabla. para chépicas, ¿ya? Es muy válido, ¿Cómo? pero eso es válido para malezas anuales, pero no para chépicas. Pero en el Ya, fondo, cuando ustedes mencionan 3 glifosatos, los glifosatos son lo mismo, tienen perfecciones en términos a la persistencia, a la absorción, pero más o menos a la dosis que les aparece ahí para tener el mismo grado de control de los 3 glifosatos. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Cómo tomo la decisión? Porque ustedes me dan todos los antecedentes ahí para tomar la decisión, pues. En ese cuadro están todos los antecedentes para tomar la decisión. Eh, Quizá la que está al momento de aplicación en los primeros estadios, cuando el crecimiento recién va. Estamos hablando que el producto es el mismo, o sea, no está yo esa... creo que en ese caso el más barato. Ya, pues ¿cuál es el más barato ahí? Pónganse el cuadro nuevo, ¿cuál es el más barato? Sí, que tenemos los precios por hectárea. Ya, aquí está el cuadro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más barato? Por ejemplo, el faena por hectárea calculamos que eran 1.275 pesos haciendo la conversión. ¿Cuánto? ¿Cómo? Eh, No, perdón. no. No. Me equivoqué. ¿Cuánto le da? A ver, saque bien la cuenta. Si es fácil la cuenta está. Sí. 13.000 medio. 13.007 para 7 pesos, los 2,2 perfecto, ¿ya? kilogramos por hectárea. ¿Cuánto Sí. le sale el rango en este caso? El rango, la dosis de 3 litros,
26.280 con la dosis de 3 litros. Ya, o sea, va ganando el faena. ¿Y el otro glifosato? Lo habíamos calculado por 37.830 claro, el glifosato. Que finalmente en comparación sale bien parecido al Aquiles S, que también vale como 37.900, digamos, por hectárea. Ya, o sea, en este caso, ¿cuál sería el que elegirían? El faena. El faena. ¿Por qué? Y cuando yo les pregunto, y eso tienen que ustedes sacar bien la cuenta, porque en todos los precios hay mucha información que no siempre está en el mismo orden, entonces hay que ponerla en el mismo orden y el costo por hectárea. Para poder comparar precios hay que ir a costos por hectárea. Mm. Ahora, ¿estos precios que ustedes colocaron aquí son más IVA, son netos o son con IVA incluido? No, con IVA incluido. Con IVA incluido, ya. O sea, cualquiera de estos precios ustedes para llevarlo a neto tendrían que irlo por 1,19, ¿no es cierto? Claro. Pero ese es el cálculo que tienen que hacer, siempre llevarlo a hectáreas, porque ustedes me pueden decir, claro, si a lo mejor ustedes tienen 1 hectárea, es más barato comprar 2 litros de rango que comprar los 15 kilos de faena, ¿no es cierto? Porque si tienen 1 hectárea les va a sobrar en la bolsa de 15 kilos. Pero si Claro, más que nada colocamos esos productos porque eran los que encontrábamos como en las distintas tiendas que sí, no, venden esto. eso sí, le digo, pero cuando usted saque la cuenta, lo que les quiero decir, cuando ustedes hagan cualquier cálculo de costo, tienen que llevarlo a la misma unidad, a hectáreas. Hectárea. Mm, ¿Ya? Porque si sí, ustedes se quedan con el peso del envase, obviamente, si el productor es pequeño, por ejemplo, un productor de 1 hectárea, no le conviene comprar un saco 15 kilos. Le conviene comprar el otro que es más caro por hectárea, pero que tiene envases más chicos. ¿Y el Cletodin, cuánto le sale el Aquiles? ¿Cuánto les da el Aquiles? ¿en qué? ¿El Aquiles qué precio, qué costo les da por hectárea? Vale 37.800 por hectárea. Ya, eso a dosis de 1 litro por hectárea, ¿no es cierto? Perfecto. Esa es una cuestión importante que ustedes tomen la decisión. O sea, que en un huerto frutal, si ustedes tienen que controlar chépica, lo ideal es que en las enchileras, ¿no es cierto?, controlen con un glifosato, que es lo más barato, y sobre la hilera de los frutales, sobre todo si hay algo verde en esa hilera, porque si son árboles maduros, a lo mejor está todo el tronco seco y da lo mismo que le caiga el glifosato. Pero si hay hojas verdes o son árboles nuevos, se usa Clethodim, ¿ya? También hay otros graminicidas, está H12000, ¿no es cierto? Que Flaxifop, Butil, ¿no es cierto? Está el Oxifop, habían varios otros que podían controlar. Respecto al control mecánico, mencionaron ustedes que había que hacer control mecánico o que había que controlar con otras especies. ¿Qué otras especies se pueden poner de cobertura verde para controlar chépica? El centeno, que también tenía propiedades alelopáticas. Ya. ¿Y esas propiedades alelopáticas sobre la chépica no lo son sobre la especie frutal? Lo que leí no, decía que no había daño. Ya. Ya. Muy bien. Les agradezco la presentación y le damos paso al siguiente grupo que es control de chépica en porotos. Profe, ¿Sí? proyecto, ¿cierto? Sí, por favor. Hola, profe. Hola, Natalia. Nasla es la primera que habló, ¿no? Sí, yo, ¿Sí se pronuncia Nasla? sí, Nasla. Pero no puedo proyectar, creo que a ver. Ahí está. Tienen que tener cuidado lo que tienen en la pantalla antes de proyectar. ¿Ah? Salía mi WhatsApp. Ya, ahí está. ¿Cierto? ¿Se ve? Sí. Ya.
Empieza nomás. Ya. Buenas tardes, profesor, ayudantes y compañeros. Mi nombre es Natalia Torres y junto a Fernanda Baete, Fernanda Mora y Nazla Pastrián les presentaremos sobre el control de chépica en cultivos de poroto. A modo de introducción, se hablará de la especie Phaceolus vulgaris o poroto, mencionando sus principales características. También hablaremos sobre las variedades de chépica y la problemática que presenta con nuestro cultivo objetivo. Se mencionarán también los métodos de control que hay sobre este, tanto mecánicos como químicos, y dentro de los métodos químicos de control se presentarán los herbicidas más utilizados junto a sus propiedades. Por último, se verá una discusión y posterior conclusión. Bueno, es importante señalar que la presencia de malezas en cultivos de poroto es un factor sumamente determinante en su desarrollo, y la presencia de estas puede ser causal de grandes pérdidas económicas, esto debido a la gran habilidad competitiva que presentan las malezas, principalmente por una mayor eficiencia en el uso del agua. Phaceolus vulgaris, conocido comúnmente como poroto, es un cultivo anual perteneciente a la familia de las leguminosas. Es de clima templado a moderadamente cálido, donde las temperaturas óptimas de producción van desde los 20 a los 25 grados Celsius. Y es muy sensible a las bajas temperaturas. Por ejemplo, en condiciones de iguales a 10 grados Celsius o inferiores, el crecimiento se vuelve muy lento y las heladas son capaces de destruir al cultivo. Con respecto a las características del cultivo, el sistema radicular está compuesto generalmente de una raíz principal y de raíces secundarias, que se encuentran muy cercanas a la superficie del suelo. Sus tallos son herbáceos y de altura variable, y el tamaño de las plantas se encuentra determinado por la forma y posición, la que puede estar en forma de mata o como guía. Se desarrolla bien en una gran diversidad de suelos. Sin embargo, los que presentan mejores características para su producción son los que presentan una buena permeabilidad, textura media y sobre todo los que sean suelos fértiles. En cuanto a la frecuencia del riego, esta debe asegurar que durante el periodo vegetativo de la planta se asegure una humedad que garantice el suministro de agua para satisfacer sus necesidades. Por último, la siembra puede ser realizada de forma directa o mecanizada. Bueno, acá tenemos un cuadro con algunas de las malezas gramíneas que pueden ser confundidas usualmente con la chépica por su gran similitud, ya que todas son malezas, gramíneas y presentan reproducción por rizomas y estolones. Tenemos Penicetum clandestinum, conocida comúnmente como Cynodon dactylon, conocida comúnmente como pasto bermuda, y Paspalum dilatatum, que es un tipo de chépica que se conoce como chépica gigante, y esa es originaria de Sudamérica. También existen otros tipos de chépica, como por ejemplo Paspalum distichum, que es más conocida como chépica chica. Algunos ejemplos, Paspalum vaginatum o Paspalum vegetarium, que es conocida como la chépica grande, presenta una reproducción por rizomas, estolones o estacas. Una inflorescencia con 2 ramos, por lo regular horizontales, de 1,5 a 3 centímetros de longitud. Una espiga de una altura de 50 a 60 centímetros. Presenta hojas alargadas que se adelgazan llegando a la punta. Sus semillas son planas, blancas, suaves y redondeadas. Chépica capillaris, Agrostis capillaris, conocida como chépica, presenta un ciclo de vida perenne, reproducción por semillas y rizomas. Los tallos son de crecimiento erecto de entre 10 y 70 centímetros. Las hojas de 1 a 10 centímetros de largo, y las flores se encuentran agrupadas con espiguillas color verdoso a café rojizo. En cuanto a la distribución, Paspalum vaginatum es una planta nativa de América que se distribuye geográficamente desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Se distribuye en la norte y centro del país, principalmente en las áreas del litoral. Mientras que Agrostis capillaris es una planta introducida a Chile desde Europa. Se distribuye geográficamente en países tales como Gran Bretaña, Nueva Zelanda, se distribuye en la zona sur del país, sectores tales como la zona de cordillera, la zona del llano central y la zona de la precordillera de la costa. Como mencionaba anteriormente, la presencia de malezas puede ser causal de
Por eso es uno de los que compite más fuertemente en maleza. Todos presentan las condiciones favorables para su crecimiento. Esto es uno de los grandes limitantes a la hora de obtener buenos resultados económicos. Siguiente. Ya. ¿Se escucha? Ya, asumo que sí. Bueno, les voy a hablar de los métodos de control. Además de referirse al control de maleza en la misma siembra, hay otros aspectos por considerar, como la eficiencia de los controles de maleza. Por ejemplo, primero, considerar los controles culturales, que son algunas técnicas de producción que evitan que la competencia de la maleza se agudice. Otro punto puede ser la preparación de suelos, donde se prepara una cama de semillas esencialmente libre de malezas para que el cultivo esté libre de estas. Otros factores que se pueden considerar son la eliminación de las malezas en las construcciones trampa y canales de riego. Estas ayudan a evitar la proliferación en gran medida de las malezas. Siguiente diapo, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de los dos tipos de control de maleza que existen en porotos, que son el control mecánico y el control químico. Primero en el control mecánico, el arado vertedera y el arado de discos. Como esta maleza es perenne, no podemos utilizar el arranque de mano porque es necesario arrancarlas con todo su sistema radicular para evitar su recuperación. Por eso se utilizan maquinarias donde éstas entierran o arrancan los órganos reproductivos. Por una parte, el arado vertedera, al realizar la acción de invertir el terreno, termina haciendo un enterramiento de la vegetación a una profundidad donde se hace difícil que rebroten. Y por otra parte, el arado de disco, que puede emplearse al instalarse el cultivo o cuando éste ya haya crecido. Bueno, una ventaja de esta es que arranca todo el sistema radicular y una desventaja es que el abuso de la mecanización daña los suelos, provocando erosión y un excesivo consumo energético además de su compactación. El uso de la cultivadora. Bueno, el uso de la cultivadora, cuando se quiere controlar malezas pequeñas, son efectivas, pero en el periodo de competencia del poroto, que corresponde a los primeros 40 días del control mecánico, puede causar daños graves, siendo el deshierve muy lento y no se alcanzaría a hacer todas las limpiezas que se necesitan. Y por último, el aporcador, que trabaja entre hileras tapando las plántulas de la maleza. Siguiente diapo, por favor. Y el control químico. Bueno, el control químico en el cultivo de los porotos debe ser eficiente durante el inicio del desarrollo del cultivo, permitiendo un desarrollo vigoroso y además elimina la competencia. Una ventaja es que no daña las raíces superficiales en la primera edad de las plantas. Puede proteger al cultivo de la maleza en el periodo crítico de la competencia por la residualidad temporal de los productos. Y además, el uso de herbicida disminuye los costos de producción debido a que se puede mantener el cultivo libre de la maleza con una sola aplicación por el ciclo, permitiendo también un mayor rendimiento de este. A continuación, les voy a mencionar los herbicidas más comunes utilizados. Tenemos el Centurion 240EC, el cual es sistémico y selectivo y es de posemergencia. Paraquat 276SL, el cual es de contacto no selectivo, de posemergencia o pre-siembra. Agil 100EC, el cual es sistémico, selectivo y de posemergencia. El Aquiles 24EC, el cual es sistémico, selectivo y de posemergencia también. El Clethodim 240EC, el cual es sistémico, selectivo, de posemergencia también. Y el Vesuvius es sistémico, selectivo y de posemergencia también. Otros herbicidas químicos útiles para controlar la chípica en cultivo de poroto. Existen los de preemergencia, los cuales controlan la maleza antes de que éstas emerjan del suelo, como por ejemplo el Triflurex 48EC, y los de posemergencia, los cuales controlan la maleza una vez que ésta emerge y están desarrolladas ya, tales como el POAS H1-2000 y el Clisalopof etil. Ya, otros herbicidas útiles para controlar distintas malezas en cultivos los vemos en la siguiente tabla. En esta imagen observamos un herbicida de preemergencia que es el Triflurex 48EC, que es útil para el manejo de la chépica en poroto.
Ya, a continuación les voy a mostrar la etiqueta del Centurión 240SE, en el que se evidencian 2 puntos importantes. Primeramente, es un herbicida sistémico, selectivo y postemergente que controla malezas anuales y perennes de hoja ancha, actúa directamente sobre los tejidos meristemáticos y se descompone rápidamente en el suelo. El tiempo de control varía de 1 a 3 semanas dependiendo de la maleza a controlar. La dosis para controlar la chípica en poroto es de 1,5 a 2 litros por hectárea, por lo que se necesitarán de 3 a 4 envases de este, el cual viene en formatos de medio litro, para una hectárea. Ya, los precios actuales en el mercado de herbicidas. Tenemos que el Centurión 240SE, tal como se lo mencioné, vale 17.750 el medio litro. El Paraquat 276SL vale 9.860 el litro. El Agil 100SE vale 23.080 el litro. Aquiles 24SE vale 22.000 el medio litro. El Clethodim 240SE varía entre 35.843 y 42.688 pesos. También viene en formatos de litro. El H1 2175SE vale 35.000 el litro. Ya, el control de malezas combinado para el cultivo. En Chile, lo más utilizado para el cultivo de poroto, entre productores de poroto y leguminosas, en general para el control de malezas es el mecanismo mecánico manual, a través de descargas con cultivador y limpia a mano, como me lo mencionó mi compañera anteriormente. Sin embargo, esto genera mucho daño en plantas que se encuentran en estadios tempranos, las cuales son pequeñas, lo que impulsa a usar distancias entre hileras más grandes. Por ende, un manejo combinado de control químico y mecánico resulta muy eficaz a través de la aplicación de herbicidas de pre-siembra sistémicos que otorgan un control durante el inicio del cultivo, luego 1 o 2 limpias mecánico-manuales para erradicar finalmente el cultivo. Finalmente se puede aplicar herbicidas de post-emergencia, los cuales se mencionan en la diapositiva anterior. Ya. Otro cultivo, como el arroz, en este se realiza una aplicación de herbicida no selectivo para eliminación de malezas, junto con la posterior cobertura de paja de cultivo de arroz, la que brinda la retención de agua, disminuye la germinación de la maleza y escorrentía producto de los mismos productos químicos, valga la redundancia. Se ha podido determinar que al hacer uso de estas técnicas, el poroto puede complementar su ciclo con solo una aplicación de herbicida. El glifosato, por otra parte, es el herbicida más efectivo para el control de maleza y puede complementarse con Clethodim. Muchos de los herbicidas que vimos en la primera tabla que les mostré sobre control químico, están compuestos por Clethodim. Y en esta foto vemos el cultivo de poroto con deficiencia de manejo de maleza. Bueno, como grupo y como presentación, concluimos que la mejor estrategia para el manejo de malezas en cultivos de poroto es aquella que debe involucrar e integrar distintos métodos de acción, complementándose también con el correcto manejo del cultivo, donde se deben considerar aspectos tales como la calidad de la semilla, la siembra en época oportuna, fertilización, buen drenaje del suelo. Se deben combatir las plagas y enfermedades. Entonces, si uno de estos o varias varían, si uno de estos fallan, poco se logrará un excelente control de la maleza, si tenemos el cultivo débil o enfermo. El manejo adecuado de la distancia de siembra también es importante, ya que permite que el cultivo se establezca, evitando una posterior competencia con las malezas. En cuanto al control mecánico, en predios pequeños se puede utilizar un deshierve manual, mientras que en cultivos extensivos conviene hacer uso de equipos motorizados. En el uso de herbicidas, si se emplean de manera correcta, en cuanto a las dosis y las aplicaciones, puede llegar a ser benéfico en grandes cultivos. Otro punto a considerar también es el estado de desarrollo de la especie, para saber qué tipo de herbicida se utilizará, ya que estos pueden ser preemergentes, o sea que se apliquen antes de la emergencia o rotación, maleza cultivo, mientras que los herbicidas postemergentes deben ser aplicados cuando la maleza ya ha germinado. También cabe destacar que en el uso de herbicidas es primordial fijarse en el tipo de compuesto activo, la aplicación
la compatibilidad que se pueda tener con otros productos, la persistencia en el suelo o su residualidad y la selectividad que tenga. Ya. Ya. ¿Hay preguntas de la concurrencia? Ya, entonces, no, con una pregunta de la concurrencia las voy a hacer yo. No me queda claro cómo arman ustedes el programa de control, porque este es un cultivo que es relativamente corto. Y quisiera saber, mencionaron ahí, estamos hablando de control de chépica en poroto, ¿no es cierto? Mencionaron el paraquat, el glifosato, la trifluoralina y los graminicidas como clethodim y mencionaron otros graminicidas más. Quería preguntarles cómo ustedes arman el programa. O sea, ustedes saben que en un potrero de chépica voy a sembrar poroto. ¿En qué orden aplico, digamos? ¿O a qué le doy prioridad? Es recomendable aplicar primero el herbicida antes de sembrar. ¿Y qué herbicida aplican ahí? Se puede aplicar un glifosato. Pero cuando ustedes preparan suelo no hay ni una maleza, el glifosato controla malezas que están emergidas. Necesitamos aplicar un preemergente. ¿Ya? ¿Y qué preemergente aplican ahí? Ustedes mencionaron un solo emergente, ¿no es cierto? ¿El triflurex? Ya, trifluoralina o trifluorex, nombre comercial, ¿verdad? Ya. ¿Y sirve para chépica ese? Sí, por lo que investigamos, sí. A ver, pero ¿cómo actúan los preemergentes? ¿Qué es lo que hacen? Cubren el suelo y no dejan que nada emerja en esa superficie. Pero ¿cómo es no dejar que nada emerja? ¿Cómo es? Lo vimos en clase, ¿cómo trabaja? ¿Sobre qué tipo de malezas trabajan los preemergentes en general? Los preemergentes dijimos que trabajan principalmente sobre malezas en germinación, ¿verdad? Ujú. O sea, controla la chépica, sí, pero solo la chépica que es de semilla, ¿verdad? O sea, va a controlar la germinación de las semillas de chépica, pero no va a controlar la chépica que esté como tallo, como rizoma, ¿no es cierto? O como un pedacito de planta que haya en el potrero, ¿ya? Pero entonces podemos partir con el triflurex Pueden cuando está la semilla. Claro. Ya. ¿Y después qué más hacen? ¿Ustedes han tenido clase, en alguna clase le han explicado cómo el cultivo de poroto, no? No. No, creo que no. No. ¿Alguna vez cuando estaban en el colegio tuvieron que hacer germinar poroto? Sí. Ya. ¿Y cómo lo hacían germinar? Con un algodón, agua, humedad en un vaso, Ya. ¿Y qué pasa si le echaban mucha agua? se podría. Se podría. El poroto es súper sensible a la pudrición. Entonces, el cultivo del poroto lo que se hace normalmente es o entrar en el suelo que está húmedo o regar el suelo para prepararlo, ¿no es cierto? Y con esa humedad que queda, que es humedad, que no es agua libre, el poroto germina y muchas veces no se riega por un buen tiempo hasta que florece. Los agricultores que no saben esto y riegan antes de tiempo, el poroto se pudre. ¿Ya? Habla de fusarium, de un montón de cosas, pero finalmente es asfixia radicular. Entonces, hay un periodo en que el poroto sale, que prácticamente no hay maleza sobre el suelo, salvo que haya salido chépica porque estaba
porque habían pedazos de rizoma, ¿no es cierto?, que generaron raíces y llegaron hasta donde está la humedad, pero sobre la superficie no hay nada, pues está seco. ¿Ya? Entonces, el paraquat o el glifosato, ¿cuándo lo aplicarían? El glifosato después del... Yo creo que el trifluirex al principio, luego podemos hacer algún manejo manual, ¿no? O sería pérdida de tiempo. Y después un poco emergente. Claro, como pero el si le aplican a un poroto glifosato o paraquat, lo van a matar, ¿no es cierto? Van a matar al cultivo si es que está emergido. O sea, solamente podrían aplicarlo antes de la emergencia en caso que haya chépica emergida. Después de la semilla, antes de la emergencia. Después de la siembra, en preemergencia del cultivo y postemergencia de la maleza. Ya. ¿Ya? Eso es importante aclararlo porque... Ya. Y después de la emergencia del cultivo, si hay chépica, ahí ustedes entran con los graminicidas. ¿Ya? Entonces esa es la forma de ordenar el programa. ¿Ya? Profe, y también es válido el uso de coberturas, porque igual había leído que se utilizan coberturas tipo paja para evitar que también germinen malezas y para retener en un momento la humedad del suelo. Hay sectores en que se hace cero labranza. Se está ocupando menos la cero labranza, pero todavía se hace en algunas partes, y ustedes mencionaban ahí el caso del arroz, ¿no es cierto? Algunos hacen con trigo, que dejan la paja de trigo, ¿no es cierto? Y entre medio siembran el poroto, ¿ya? Pero hay que tener riego por aspersión porque hay que regar poquito. Si riegan mucho, se pudre. Claro. Sí. Sí. Pero eso sí. Pero ¿el arroz no tendrá problemas con la humedad del poroto? O sea, el poroto no tendrá problemas con la humedad del arroz. No, porque esto es después que cosecharon el arroz. Ya, eso sí, ya. Pero quedó humedad en ese suelo y con esa humedad es suficiente para que germine el poroto y muchas veces para llegar a cosecha. El poroto se riega muy poco, ¿no? Generalmente, es como una regla, porque el suelo puede ser muy liviano, pero generalmente se riega en floración. En suelo arcilloso, franco arcilloso, se riega en floración, ¿ya? Y en suelos muy arcillosos se riega surco por medio, o se riega con aspersión, pero una carga baja, porque hay mucho riesgo de asfixia radicular. ¿Ya? Pero ahí les quedó armado. A mí me interesa que se vayan interiorizando los criterios, porque ustedes pueden ver etiquetas y las etiquetas a veces no son suficientemente completas. La dosis está bien, pero el momento de aplicación, ¿cómo van tomando decisiones de herbicida es importante? Porque recuerden que ustedes tienen que ser eficientes. Y es que esa información, por ejemplo, en el cultivo poroto, en el momento adecuado y eficiente no está en internet, por eso hay que como que verlo. No sé. Bueno, para eso este curso. Para eso este curso, para irlo aterrizando, digamos, a la información. ¿Digan? A mí me gustaría poderlos llevar a un cultivo poroto, ahora no puedo. Pero ir por lo menos en forma abstracta, haciéndose una idea mental de cómo es un cultivo y cómo van a tener que ir tomando decisiones económicas, porque todo esto son decisiones económicas, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? El cultivo poroto después de que se siembra y sale, ¿no es cierto? También se hace una porca que ustedes la mostraron ahí, y esa porca remueve bastante maleza. Pero de nuevo caemos con el problema de la chépica, que la chépica sobrevive a esa porca, y ahí es cuando se usa el herbicida. Ahora, tienen que tener en cuenta, y ahí se les fue a mencionarlo, que el cultivo poroto se puede hacer de 3 maneras distintas, ¿no? ¿Qué tipos de poroto conocen ustedes? ¿Qué tipos de poroto han comido? Poroto granado, poroto... Tórtola rallado. ¿Poroto burro? ¿Ya? ¿Y esos cómo los comen? Todos los que me mencionaron, el poroto burro, el poroto hallado, el poroto tórtola. Verde. ¿Sí?
Poroto verde. Poroto verde, ya. Entonces, los primeros tres que nombraron, un poroto seco, ¿no es cierto? Que se consume como grano seco. Después está el poroto verde, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de poroto comen? Los granados. Los granados. ¿Cuál será el periodo vegetativo de esos porotos? El negro. Ya, el negro también es seco. ¿Cuánto es el periodo vegetativo de un poroto? ¿6 meses? Generalmente es más corto, generalmente son 4 meses para llegar a grano seco. Pero cuando ustedes van a poroto granado, puede ser 1 mes y medio, 2 meses, poroto verde 1 mes y medio. Es muy rápido el periodo entre siembra y cosecha en un poroto verde. Entonces, ojo, porque ahí también hay problemas con las carencias, de repente con el clethodim, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cálculo con eso. Poroto verde a veces ni siquiera se aplican herbicidas, se siembra, se mueve el suelo, se empieza a cosechar y se acabó el cultivo, es bastante rápido, ¿ya? Ahí no sé si tienen un ramo en que se los vayan a mostrarlo, el poroto como cultivo. Normalmente es un ramo de fitotecnia, cultivos bajos, pero no sé si lo tienen. Pero cuando salgan a terreno y vean poroto, pregunten qué variedad es, cómo lo está haciendo. ¿Ya? Muy bien, los dejo hasta aquí y seguimos con el siguiente grupo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. El grupo D que viene ahora es control de chépica en cultivos de melón. Grupo D, Jorge Alejandro Proust, José Tomás Magasich, Joyce Macarena Trujillo y Joaquín Luciano Cortés. Aquí estamos, profe. Yo voy a compartir. Ya. No está sonando el video. No se escucha nada. Por favor, empiecen de nuevo porque no se escucha. ¿No se escucha, profe? No. A ver, deme un segundo. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya lo voy a poner otra vez. Buenas tardes, querido profesor, ayudante presente. Hoy con nuestro grupo presentaremos sobre la chépica en cultivos de melón. Dentro de nuestro tema hablamos de cómo deberíamos manejar la chépica una vez que invada el melón o antes de invadir el melón. Ahora hablará Joyce sobre un poco de la morfología de la chépica. En esta presentación se le da respecto a 2 variedades de chépica, que son la Chirondáctylon y la Paspalodes. Estas tienen en común en que ambas pertenecen a la familia de las gramíneas, son perennes de verano, tienen tallos rastreros y con entrenudos cortos. Se diferencian por la presencia o ausencia de lígula, donde Dactylon no la presenta y Paspalodes sí. A la vez, también podemos diferenciar por sus inflorescencias, ya que Dactylon está conformada por 3 a 8 espigas. En cambio, Paspalodes solo tiene 2 espigas. ¿Sí puedes cambiar la diapositiva? El melón es una hortaliza perteneciente a la familia de las Urutáceas, cuyo nombre científico es Cucumis meli. Es una planta anual, monoica y herbácea.
cuyo tallo es flexible, provisto de escasillos, por lo cual puede tener un hábito trepadoso sin tutores. Uno de los principales problemas que se presenta en el cultivo del melón cuando se desarrolla con pasto de muda es que este ejerce alelopatía en el melón. La alelopatía es sinónimo de fitotoxicidad. Se define como el efecto nocivo directo o indirecto de una planta sobre otra a través de la producción de compuestos químicos que escapan al medio ambiente. Estos químicos disminuyen el tamaño de las hojas y la longitud de las raíces, impidiendo el crecimiento del cultivo. Actualmente se ocupaba la herbicida NSMA para controlar la química. Sin embargo, este es muy tóxico para el cultivo de melón y en general, ya que el día de hoy se encuentra prohibido para su uso. Para maximizar la calidad y rendimiento del cultivo del melón, se requiere un buen control de malezas durante las primeras 7 semanas, siendo el periodo crítico de competencia el comprendido entre la cuarta a sexta semana. Estudios han comprobado que la aplicación de clethodim en dosis superiores a 34 gramos por hectárea trae consigo síntomas de fitotoxicidad, que consisten en clorosis en los bordes de las hojas, corrugamiento de la lámina foliar y en algunos brotes. Ahora les hablará Jorge sobre los controles de la maleza. Buenas tardes. En los controles siempre es mejor prevenir la aparición de la maleza. Esto se puede prevenir instalando mulch. En el caso de Paspalum y Sinodon se puede instalar mulch plástico de color blanco, los cuales son mucho mejor en el control de esto anteriormente mencionado. Todo esto es para prevenir el uso de herbicidas porque el cultivo en sí es bastante corto. La maleza anteriormente descrita, las gramíneas, son malezas con alta eficiencia fotosintética. Esta en condiciones de alta intensidad lumínica, alta temperatura y humedad limitante. Por lo tanto, presentan un gran desarrollo en verano, aún con alta temperatura y baja humedad del suelo. Esta en sí tiene también una alta eficiencia en el uso de agua. El control de maleza es bueno realizarlo a fines del verano o a principios de otoño, resulta más efectivo, de que la translocación del herbicida acompaña a la de los carbohidratos que tienden a acumularse en los rizomas. Avanzada la estación, comienzan los riesgos de una menor translocación por descenso de la temperatura. Puede afectar la viabilidad de las yemas. Este es el punto de entrada del producto a las plantas. Para la acción del herbicida sobre la maleza comienza a ser posible cuando ésta ha podido desarrollar una adecuada superficie de hojas. Esta sería, por decirlo así, la puerta de entrada. Para una maleza como el gramón, el hecho de haber permanecido sombreado por un cultivo de cosecha, un verdeo de invierno o verano, tiende a promover el crecimiento desbalanceado, con una parte aérea proporcionalmente más importante que la parte subterránea. Ahora hablará José con el control de herbicidas. El control de herbicida, el que nosotros recomendamos como grupos, es el Aquiles 24S. El Aquiles 24S actúa inhibiendo la biosíntesis de lípidos, es un herbicida sistemático, selectivo, posemergencia, y el ingrediente activo es la cletodima. La carencia es de 14 días aproximadamente. Como en la dactilón se aplica sobre estolón, es decir, cuando tiene aproximadamente 15 centímetros de largo y 10 centímetros de altura. En la Paspalode, entre 40 centímetros de largo y 50 centímetros de altura. Es un herbicida que se puede aplicar máximo 3 veces por temporada, ya que si es que se aplica más puede llegar a ser nocivo para el cultivo de melón. Los peligros que este conlleva es un líquido altamente inflamable a los 65 grados para arriba, puede generar lesiones oculares, graves irritaciones, peligros acuáticos agudos categoría 1. Las categorías de los peligros acuáticos se basan por la toxicidad que puede esto generar en un riachuelo, en un tranque. Esta es la categoría más baja, pero igual es peligrosa. Es nocivo si se inhala, puede ser dañino al ingerir o en contacto. Hay que lavarse luego de aplicar este producto para así poder evitar un problema futuro. Y las medidas
medidas de operación son que el personal tiene que contar con guantes, trajes especializados y el personal tiene que estar altamente especializado en el uso de este producto, ya que una persona que no lo sabe aplicar puede sufrir alguna de las lesiones mencionadas anteriormente. A continuación, Joaquín hablará del gasto económico que conlleva el control de esta maleza específicamente. El día de hoy voy a hablar sobre un aproximado de los gastos económicos del control de Chipika por los motivos de trabajo. Primero, que es importante darle un valor a la jornada, porque es decir, va a trabajar una persona y eso es de 19.000 pesos. El producto de referencia que usaremos es el de Alquiler 24, es el de Anastar en formato de 5 litros. El costo de este producto es de 189.500 pesos. La dosis elegida por el fabricador es de 0,6 litros, es decir, un octavo del total del producto, lo que es equivalente a un aproximado de 24.000 pesos por hectárea. Esto, al sumar todo conjunto con la mano de obra, tiene un total de 44.000 pesos por hectárea, y si usted quiere usar la aplicación con un sector más pulverizadora de barra de herbicida, hay que tomar en consideración el valor de esta, el cual sería unos 35.000 pesos por hectárea. El valor total de este método es de 59.000 pesos, ya que se considera el valor de la obra por jornada. Para finalizar, podemos concluir que se debe priorizar el control preventivo del cultivo. Para esto, se deben controlar las malezas a principio del otoño, instalando mulch de color blanco, ya que estudios han confirmado que controla mejor la maleza que el mulch negro. Además, se puede aplicar herbicidas activos 24/7, pero se debe tener cuidado con la dosis aplicada, ya que se ha confirmado que en dosis altas puede llegar a ser nocivo para el cultivo de melón. Si se llevan a cabo estas medidas, se ahorran gastos y controles energéticos en la planta, maximizando la calidad y el rendimiento del cultivo. Muchas gracias. Profe, está muteado. Sí, ahora sí. ¿Preguntas de la concurrencia? Nada de pregunta. Dentro de las opciones que ustedes consideraron, no incluyeron los mulch. Sí, profe, sí hablamos de mulch. Es más, dijimos que el mulch a elegir debería ser color blanco en vez de negro, que es lo que se ocupa normalmente. Ya me distraje un segundo entonces. No se preocupe. Les voy a pedir que ustedes este video lo manden de nuevo a alguno de los ayudantes. Mándenselo a María Fernanda. Se me olvidó el apellido, María Fernanda. ¿Ya? Para que lo suba al aula, porque la verdad es que no se escuchó, había bastante interferencia. ¿Ya? Y eso es un problema de la conexión. ¿Ya? Ustedes, cuando hicieron esto, ustedes mencionan cletodima, hasta 3 aplicaciones en la temporada. ¿Qué periodo vegetativo tiene el melón? El melón, el ciclo completo es de 90 a 120 días después del trasplante. Ya. Eso quiere decir que está alrededor de 3 meses. ¿Sí saqué bien la cuenta? Entonces, ¿alcanzaremos a hacer 3 aplicaciones de cletodim? No, en realidad lo ideal es hacer una aplicación. Es una aplicación antes de la siembra del melón, con la maleza ya emergida. Después deberíamos colocar mulch y hacer el trasplante y controlar mecánicamente lo que aparezca entre hileras. Ah, ya. Ustedes dicen que la aplicación es previa al trasplante. Sí. ¿Y cuando el trasplante a salidas de invierno la chépica está inactiva todavía? ¿Tiene sentido aplicar antes? ¿Qué dijo, profe? Que justo se me cortó. Lo que pasa es que a veces se planta el melón para precoz, ¿no es cierto? Para sacar temprano. Por ejemplo, allá en Guacarwe, Quinta Tilcoco o en Ovalle, plantan melón
en agosto para estar cosechando los primeros días de noviembre, fines de octubre, los melones más precoces. En ese momento ahí no hay ni una chépica emergida. No, porque es de verano la maleza. Claro. Entonces, en ese caso, no se debería aplicar, pero sí creo que se debería igual instalar el mulch, porque así se controlan otro tipo de malezas también. Eso es lo que pasa en la práctica, ¿ya? Ahora, si usted hace un cultivo para segunda siembra o un cultivo para plena temporada, claro, ahí puede usar herbicidas antes de plantar porque puede que se encuentre con maleza. Muy bien, los dejo y pasamos al último grupo de la tarde, que es el grupo de... Profe, sí. profe, antes que cambie, lo que pasa es que me fijé que había mucha gente que también tenía el control de chépica y nadie encontró algo que fuera preemergente. Nosotros tampoco encontramos algo que fuera de preemergencia. O sea, sí, de preemergencia, antes de que se saliera la maleza. ¿Eso existe? No, por lo que hablábamos antes, como los preemergentes son para malezas de semilla. O sea, si yo tengo semillas de chépica, una trifluoralina, un pendimetalín, un metolaclor van a inhibir o retrasar o disminuir a cero la emergencia de esas malezas, porque los herbicidas preemergentes, ¿no es cierto?, lo que hacen son, cuando la maleza germina y se encuentra con el herbicida y chupa ese, digamos, absorbe herbicida, ¿no es cierto?, muere, ¿ya? Pero las malezas de reproducción vegetativa tienen raíces mucho más profundas que están donde no está el herbicida y por lo tanto no mueren. Lo que sí a veces con ciertos herbicidas residuales se ven reducidas o se ven suprimidas en su crecimiento, pero no las consideramos como una buena fuente. Hoy día yo con las aplicaciones de metolaclor a través del riego estoy empezando a usar los residuales con un uso distinto que para malezas de reproducción vegetativa. Pero todavía está en pañales eso, ¿ya? Estamos haciendo pruebas. Por eso el control de chépica, básicamente hoy día, es a través de herbicidas sistémicos, ¿ya? Y es distinto en un frutal, por eso les hice hoy día la clase en frutales, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden en chelera aplicar un glifosato que no es selectivo, a un melón o a un poroto, donde sí tienen que ser mucho más selectivos, ¿ya? Por eso la clase de hoy día está orientada un poco a abordar el tema de la selectividad. Ya, les dejo el tema, ¿sí? ¿Sí? No, gracias. Eso era. Le dejo el tema al grupo que va a disertar sobre sulfonurias en el control de malezas para maíz de grano. Disertan los alumnos Cristian Felipe Acuña, Cristian Nicolás González, Francisca Jesús Meléndez y Franco Nicolás Leiva. Yo voy a presentar la diapositiva. Ya. Dame un segundo. Se ve. Sí, pero tiene que ponerla como es modo presentación. Claro. Dame un segundo. ¿Partimos, no? Dale nomás. Ya. Bueno, hola. Con mis compañeros Cristian Acuña, Cristian González, Franco Leiva y yo, Francisca Meléndez, vamos a presentar sobre los herbicidas sulfoniluria para el control de malezas de maíz de grano. Dale otra diapositiva. Bueno, algunas características generales de este grupo de herbicidas es que fueron desarrollados en los años 80. Inhiben la enzima acetolactato sintasa con bajas dosis de aplicación. Es selectivo para algunos cultivos como el maíz, la soya o el arroz por su capacidad de metabolizarla. Se caracteriza por tener una baja toxicidad y una baja contaminación al medio ambiente. Son ácidos débiles y se ionizan a pH alto. A un pH bajo tienden a adherirse a los coloides del suelo y se vuelven menos móviles. La acción de estos herbicidas se ve rápidamente
en la detención del crecimiento de los tallos y raíces. Y si se abusa de estas dosis, puede producir clorosis, necrosis y la muerte de la planta. Son aplicados en pre y post cosecha para regular malezas de hoja ancha y algunas gramíneas. Dale nomás. Bueno, el grupo de los herbicidas sulfonilureas contiene 11 grupos químicos, de los cuales 6 son aplicados en cultivos de maíz de grano. Estos, lo que ven en las pantallas, son los que no controlan el maíz de grano, que son el bensulfurón, el clorimurón, el clorsulfurón, difensurón y el triasulfurón. Y estos son los que controlan el maíz de grano, que es el metsulfurón metil, que controla la maleza de hoja ancha en trigo, cebada y maíz. El primisulfurón, que controla la maleza de hoja ancha de soya, maíz, arroz y maíz. Formasulfurón, que tiene su aspecto de acción en maleza de hoja ancha, el maíz, gramíneas anuales y perennes. Cromosulfurón, que tiene un amplio aspecto de acción en gramíneas y maleza de hoja ancha en maíz. Alosulfurón, que tiene las malezas emergentes en hoja ancha y separáceas anuales en maíz. Y el nicosulfurón, que tiene el control de gramíneas perennes anuales y algunas malezas de hoja ancha en maíz. Dale no. El método de acción de los herbicidas sulfonilurias es sistémico. Es tanto acropétalo como basipétalo, por lo que puede ser aplicado de manera foliar o radicular. Cuando es absorbido y transportado a través del sistema vascular, inhibe la acción de la acetolactato sintetasa, previniendo la producción de aminoácidos, lo que desencadena en una detención del crecimiento de la planta, clorosis y también necrosis, como comentaba mi compañero. Su método de acción se ve favorecido en una alta humedad relativa y temperatura alta. En cuanto al carry-over, dependiendo del pH, puede ser un tiempo residual de hasta 6 meses en promedio. Usualmente cesa su degradación sobre los 6,8 de pH, y en los suelos alcalinos sobre 8 de pH pueden llegar a afectar a los cultivos siguientes. En el caso de del alosulfurón, su degradación a pH neutro es lenta, pero al aumentarla y disminuirla, se acelera. Perdón, no la entendí. ¿Al aumentar o disminuir el pH? Al aumentar o disminuir el pH. Ya. O sea, para los dos lados sirve, no como las otras. ¿Y cuál es el nombre comercial del alosulfurón? Lo tenía... No puedo cambiar las vías. Hasta más adelante. Ya. Sí. Lo esperamos. Ya, ojo. El alosulfurón, pues, yo he visto efectos residuales de 18 meses con alosulfurón. Carryover. ¿Ya? ¿Normalmente? Perdón, 14 meses. A las dosis que se usan en maíz, hasta 14 meses he visto. En suelos de pH entre 6,5 y 7,5. Yeah. Estos son algunos ejemplos de sulfonilurias que no necesariamente sirven para el cultivo de maíz. Y los nombres comerciales en Chile: el Stoke 60PE para el arroz, el Spin 25WP para la soya, el Finés en trigo, cebada, lino, el Posta SX para avena, cebada, centeno, trigo y tropicales, y Logran 75WG para avena, cebada, centeno, trigo y tropicales. Bueno, yo les voy a hablar sobre los ingredientes activos y nombres comerciales para las sulfonurias aplicables al maíz de grano. Mesuglan 50, su ingrediente activo es metsulfurón, metilo al 50% peso-peso. Es recomendado para el control selectivo de malezas de hoja ancha. Actúa de forma sistémica y residual, siendo absorbido por el follaje y el sistema radicular para ser traslocado a toda la planta. Bacon, su ingrediente activo es la pirimidin sulfonil urea
al 75%, con actividad herbicida selectiva y sistemática, que se absorbe por las raíces y el follaje y se trasloca por el xilema y floema a los meristemos en donde ejerce su acción. Las malezas detienen la toma de agua y de nutrientes una vez tratadas. Luego detienen su crecimiento. Dependiendo de la edad de la maleza, y el crecimiento y la luz solar al momento de ser tratada. Los síntomas de enrojecimiento en los meristemos y las hojas jóvenes aparecen entre los 4 y 7 días después de la aplicación. Luego es seguido del decaimiento foliar. Sempra WG. Su compuesto activo es el halosulfurón metilo, al 75%. Es un herbicida sistémico recomendado para el control post-emergente de la chufa, verdolaga y malvilla en cultivos de maíz, tomate y vides. Es de acción sistémica y absorbido principalmente por las hojas de tallos verdes y traslocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de la maleza emergida. Los efectos son visibles 7 días después de la aplicación y comienza con un amarillamiento, post-marchitamiento de hojas y luego tallos, hasta la muerte total de la planta. Este se recomienda aplicar cuando la maleza está en crecimiento activo. Siguiente, por favor. Furor 75. Su compuesto activo, nicosulfurón, es al 75%. Corresponde a un herbicida de acción sistémica, siendo selectivo en tratamiento post-emergente del cultivo de maíz en un estado de 4 a 8 hojas verdaderas. PIC 75. Su compuesto activo es prosulfurón 75. No, prosulfurón al 75%. Es un herbicida selectivo para el control post-emergente de maleza para los cultivos de trigo, maíz, cebada y sorgo. Este plaguicida es absorbido por las hojas y traslocado a través del sistema vascular de la maleza al sitio de acción en los puntos de crecimiento de follaje y raíces. Option Pro 35. 32. Su compuesto activo es foramsulfurón al 30%. Es un herbicida selectivo de uso Perdón que lo interrumpa, me parece que Option Pro además trae otro que es yodo sulfurón, ¿no? No sé. Carezco de información. Búsquense por ahí uno de los miembros del grupo. Vean la etiqueta. Ya, pero siga. ¿Sí? Lo que pasa es que este es uno de los productos más usados en maíz hoy día. Entonces me detuve en él. Ya. Su compuesto activo es formasulfurón al 30% peso-peso. Es un herbicida selectivo de uso post-emergencia del maíz y también usado en pino radiata. Presenta acción sistemática y es recomendado para el control de maleza de hoja ancha y gramíneas anuales y perennes. Dentro de las características físico-químicas de las sulfonilurias, aquí podemos ver la estructura química que presentan normalmente. Principalmente son ácidos débiles con una baja dosis de aplicación que va desde los 2 a los 75 gramos de ingrediente activo por hectárea. Se presentan principalmente en formatos sólidos, ya sean polvos mojables o granulados dispersables. Como se absorben bien por la hoja y raíces, tienen movimiento apoplástico y sin plástico, o sea, acumulándose está en los meristemos. Bueno, aquí se ven las propiedades físicas del bacon, que es un granulado dispersable. Es un sólido cristalino, presenta altos puntos de fusión, son solubles en agua y en varios disolventes orgánicos. Dependiendo del pH del suelo, se fijan o quedan disponibles para los siguientes cultivos. Dale la otra diapo. Bueno, a modo de discusión, si bien es pequeño el espectro de acción que tiene este grupo químico, es bastante eficiente debido
a la selectividad que presenta en los cultivos, ya que presenta una rápida inactivación metabólica cuando los cultivos la ingresan. Se puede, cuando hay resistencia a este grupo químico, se puede complementar la aplicación con glifosato para ampliar el espectro de acción del herbicida. ¿Cómo? Dale la... Alguien parece que habló sin querer. Ah, ya. Bueno, a modo de conclusión, por la selectividad que presenta, es uno de los grupos que más se comercializa y más se estudia, según lo que vimos, para los cultivos de maíz, ya que estos cultivos son de secano, principalmente. Cuando el manejo es adecuado, por las bajas dosis, son bastante efectivos. Como tiene poca residualidad y no es tóxico para mamíferos, normalmente se degrada con los microorganismos presentes en el suelo. Este grupo químico es bastante extenso y eso también, ¿cómo se llama?, hace que se pueda usar, eso hace que se pueda utilizar el mismo grupo, o sea, las mismas sulfonilurias en distintos cultivos de gramíneas para las distintas malezas que presentan estos cultivos. Y eso principalmente. Ya, muy bien. Profesor, ¿me deja un segundo? Sí. Encontré lo que dijo del Option Pro. Ya. El error que tuvimos fue que el Option Pro tiene 30% de foralsulfurón y tiene 2% de yodosulfurón. Claro. Nosotros solo pusimos 30%. Claro. Por eso es Option 32. Ya, pero era una aclaración que había que hacer, ¿ya? ¿Qué importancia tiene entonces el pH del suelo? Yo creo que lo mencionaron, pero creo que se extiendan un poquito más. ¿Es lo mismo aplicar una sulfoniluria en el norte de Chile, por ejemplo, que en el sur? ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que sí, ¿Cuál? porque, o sea, dependiendo el pH del suelo, es como se adhiere a los coloides. ¿Ya? Entonces, si el pH es muy bajo, se va a adherir más y va a tener menos no sé, eficacia. Ya, eficacia, esa es la palabra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en la zona en Quillota, si ocupa una sulfoniluria, ¿qué va a pasar? ¿Cómo el pH acá? No tengo idea, pero... ¿Han tenido clase de suelo? ¿Como pH 6 o no? Aquí en Quillota, saltaría una pata a un agricultor si le dice que tiene pH 6. Están entre 7,5 y 8, pH aquí en Quillota. pH 8, profe. Ah. Entre 7,5 y 8. ¿Hacia dónde son los suelos con pH 6? O les pregunto al revés, ¿por qué los suelos tienen pH más ácido o más básico? ¿Te han preguntado alguna vez? En el sur es más ácido. ¿Ah? ¿La materia orgánica? Por los afluentes. Por los afluentes, por la materia orgánica. ¿La lluvia? ¿Qué tiene que ver la lluvia? Lava el suelo.
Lava, ya, tiene que acostumbrarse a las palabras técnicas. Lixivia, nutriente. Lixivia, ya, sí, profe, es verdad. Ya. Tiene toda la Lixivia, razón. nutriente, ya. Claro, en las zonas donde hay más pluviometría, hay más lixiviación de nutrientes y de nutrientes principalmente cationes alcalinos. Por lo tanto, los suelos se van acidificando y van apareciendo los cationes ácidos, ¿ya? Entonces, hacia el norte siempre, donde las zonas donde llueve poco, se va a encontrar con mucha salinidad y con pH más bien alcalino. Y a medida que va aumentando la pluviometría, usted va viendo pH más ácidos, obviamente. Donde hay alta pluviometría y hay además pocos coloides, poca arcilla, esa lixiviación es mayor y por lo tanto los suelos trumados, por ejemplo, que tienen un tipo de arcilla. ¿Cómo se llama la arcilla de los suelos trumados? Claro, ¿no? ¿Por qué son tan especiales los suelos trumados? ¿De qué origen son? Estamos metiendo en otras materias, pero me interesa que las sepan. ¿Qué son los suelos trumados? ¿Han escuchado hablar de los suelos trumados o no? Son, profe, los suelos que se generan después de las explosiones volcánicas. Ya. Son suelos de origen Por- volcánico, ¿no es cierto? ¿Y qué particularidad tienen los suelos trumados, las arcillas, o sea, las arcillas que se originan a partir de piedra volcánica? ¿Les hablaron en suelo de los tipos de arcilla, las monolaminares, las bilaminares, arcillas amorfas? ¿Les hablaron de eso en suelo o no? ¿O no le hablaron o no se acuerdan? Bueno, la por ahí va. arcilla que da origen al suelo, los suelos volcánicos son arcillas de poco nivel son arcillas amorfas, por eso se llama alofán el tipo de arcilla, y son arcillas amorfas que tienen pocas cargas eléctricas, entonces tienen menos fertilidad. La fertilidad medida como cantidad de nutrientes que puede un suelo intercambiar con el cultivo. Entonces, se le exhiben más fácilmente los nutrientes, ¿no es cierto? Tienen en forma original menos fósforo, por lo tanto cuesta llegar a niveles de fósforo alto. Hay que adicionar mucho fósforo y se pierde muy rápidamente la mayoría de los nutrientes, por lo tanto hay que estar corrigiendo el pH. Entonces, nosotros partimos en el norte con suelos de pH 8, incluso algunos un poquito más, y a medida que vamos pasando hacia el sur y vamos teniendo más pluviometría, vamos teniendo pH más ácidos, ¿verdad? Hasta mantenemos sobre 7 más o menos hasta el norte del río Tinguiririca. Por ahí, por el río Tinguiririca, empiezan a bajar los pH a más bien neutro. Curicó, Talca, tenemos pH 6,5, 7,5. Si nos vamos de la Talca hacia la cordillera, ya nos empiezan a aparecer en San Clemente, por ahí los primeros trumados. Y después los trumados avanzan por la cordillera, bajan un poco en Linares. Ya en San Carlos tenemos bastantes trumados, Chillán, y hasta que se nos acaba el país, hasta Chiloé tenemos suelos trumados, digamos, una gran cantidad de suelos trumados. Mezclados con otros suelos que no son de origen volcánico también, hay rojo arcilloso, ¿no es cierto? Hay ñadis, que son los suelos trumados que están inundados, esos son los ñadis. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, si nosotros aplicamos un herbicida sulfoniluria en un suelo del norte, vamos a tener una reacción. Y si lo aplicamos en la zona central va a tener otra, y si lo aplicamos en la zona sur va a tener otra. ¿Qué esperarían ustedes que pasara en cada una de esas situaciones? A pHs más ácidos. ¿Ya más ácidos? No, más ácidos. Encontramos en la literatura que también las sulfonilurias pueden lixiviar. ¿Ya? Cuando no hay reacción con los cationes del suelo, pueden lixiviar. Si no quedan, forman coloides con las cargas del suelo. ¿Ya? A pH más altos
no lixivian, no forman coloides y tampoco hay degradación, lo que hace que queden en el suelo el producto. Claro, o sea, el mismo carryover puede ser muy distinto en un perdón, en un Option Pro aplicado en Talca o en San Clemente, ¿no es cierto?, donde hay suelos livianos, ¿no es cierto?, suelos trumados que tienen mucha lixiviación, mucha pluviometría. Estamos hablando San Clemente más o menos 700, 800 milímetros anuales de precipitación, y suelo ácido. No es lo mismo que aplicar en Quillota una sulfoniluria donde probablemente va a permanecer por mucho tiempo. Entonces, el carryover no es igual para todos los suelos, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado y informarse mucho antes de aplicar un herbicida por primera vez cuando lo estamos conociendo. ¿Ya? Eso es lo que le quería transmitir. No es tan sencillo como leer la etiqueta de puntos. Siempre tienen que tratar de buscar un poquito más allá. ¿Ya? Porque las etiquetas de repente hicieron el ensayo en Linares. Pues. En Linares llovía mucho, había poca... Y determinaron que el carryover era 3 meses. Y resulta que después uno aplica en Rancagua, donde hay menos pluviometría, donde hay más materia orgánica, o donde hay más arcilla, digamos, donde hacía más marionita y laminar. Y resulta que el carryover era 9, 10 meses. ¿Ya? Bueno, terminamos con las presentaciones de hoy día. Esta es la clase. La próxima clase vamos a complementar un poquito más. Pero les quiero avisar, aparte de la clase, voy a subir a YouTube una clase que hicimos el año pasado, que le pedí a un colega que me ayudara en el tema de las aplicaciones, para que ustedes la vean ahí. ¿Ya? Es una clase que se hizo en este mismo ramo el año pasado, y la vamos a volver a subir, que va a decir clase de aplicaciones. ¿Ya? Y para que ustedes vean todo el tema de las boquillas, las presiones, los equipos, etcétera, porque entiendo que no tuvieron eso en el ramo maquinaria, parece, ¿no? No lo vi. Estimado, perdón, ¿Sí? ¿va a subir las disertaciones de la semana pasada también? ¿Ya las subí? Ya, las voy a buscar de nuevo. ¿Ya? Ya, profe, disculpe, Están en las voy a YouTube. buscar de nuevo. Me olvidó es avisarle por mail que las había subido. Yo les dije que si yo veía que alguien les daba el día para ver si alguien se ponía, y como nadie se puso, la subí. ¿Ya? Así que... Ya, profesor, busco en su canal entonces. Sí, y esta clase la voy a subir ahora porque supongo que nadie se opone, así que la voy a subir al tiro para que no... Pero busquen el canal de YouTube, y voy a subir a continuación de eso, voy a subir la clase de aplicaciones, que es una clase que se hizo el año pasado en este mismo ramo, y que hay una persona, un colega que le pedí, explica todo el tema de las boquillas, las aplicaciones, cómo se hacen, etcétera. ¿Ya? Si no hay preguntas... Ya, muchas gracias. Preguntas, los dejo hasta aquí. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. ¿Ya? Chao, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Cuídese. Igual. Chao. Chao, profe, gracias.